Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Entre Finanzas. Hoy le queremos traer un tema fundamental que queremos tratar y que a pesar de que es muy poderoso, a veces genera mucha confusión o hasta miedo en el ámbito financiero. Estamos hablando sobre los derivados financieros. Este, Queríamos hablar de este tema sobre sus tipos, qué son los derivados financieros y algo muy importante que se debe hablar es los riesgos y las regulaciones que tienen estas mismas. Eh, Vamos directo al punto, ¿qué son los derivados financieros? Se basan que es un contrato que, cuyo valor se basa en el precio de otro activo. ¿A qué le llamamos a esto? Esto se le llama activo subyacente. Esto puede ser una acción, un bono, hasta una divisa, una materia prima o incluso una tasa de interés. La clave que tiene esto es que permiten a las partes fijar condiciones hoy para hacer una operación a futuro. Eh, no estás comprando directamente un activo, sino que estás acordando cómo responderá si su valor cambia, si su a futuro, que es muy importante. También queremos hablar que esta es una herramienta muy importante en la clave de gestión de riesgo. Esto ayuda a anticiparse a escenarios adversos en el mercado. Es solo usted imagínese una aerolínea que depende del precio del petróleo. Si sube demasiado, sus costos se disparan. Entonces, firmas un derivado para fijar un precio del combustible. Así te protege de esa deuda o de ese cambio que pueda tener en un futuro. Que el mercado suba, que los costos suban y que todo eso permanezca controlado. También se pueden con estos derivados especular, apostar movimientos a futuro. Son riesgos que se deben tomar aprovechando la diferencia entre los mercados, pero siempre se ha llevado, ha sido como el manejo de riesgo en estas mismas. También quisiera hablar sobre los tipos de derivados financieros y las diferencias que estas tienen. Ahora, ¿cuáles son los principales tipos y las diferencias de cada uno de estos? Bueno, los más comunes son tres que se han venido manejando durante esta unidad, que son los futuros, opciones y swap. Eh, los futuros, ¿cuáles son? Son contratos que ya están estandarizados y que obligan a las partes a comprar o vender un activo. Que ésta sea en una fecha futura a un precio acordado en el día de hoy. Se negocian en mercados organizados normalmente y tienen una alta transparencia. Son muy comunes y como en el ámbito del petróleo o el trigo. Por otro lado también tenemos las opciones. Aquí una parte pues compra el derecho pero no la obligación. Eh, no quieren la obligación de comprar o vender el mismo activo. Es decir, si el mercado no se comporta como ellos lo esperan, este, pueden decidir no ejercer la opción de comprarla. Eh, este tipo de derivados es muy utilizado más que todo en la cobertura de carteras de inversiones. Finalmente, la WAT, esta creo que es la que más puede manejarse, ya que son como un acuerdo entre dos partes que intercambian flujo del efectivo. Y creo que el más conocido es el WAS de tasa de interés, donde una parte paga una tasa fija y recibe una variable y la otra hace lo contrario. Se usan sobre todo para gestionar deudas y cosas así empresariales o financieras. Cada uno tiene su lógica. Mm, lo que concluye es que, por ejemplo, el futuro se usa cuando se busca certidumbres y la estandarización. Las opciones, pues, te da como más flexibilidad en esta instancia. Y pues el WAS, que es el que uno que se puede importar mucho,
es que permite adaptarse al escenario financiero que del cambio que tenga sin necesidad de modificar la deuda original, o sea que se establece una deuda y esa siempre permanece fija. Ya vamos a ir hablando sobre los riesgos y las regulaciones de los derivados financieros, pero ya esto va a ir mi compañero. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Finanzas. Hoy traemos un tema fundamental en el mundo de la finanza, que a pesar de ser muy poderoso, a veces genera confusión o hasta miedo, los derivados financieros. Vamos a explicar qué son, cuáles son sus tipos y algo muy importante, los riesgos y la regulación que los rodea. Bueno, iniciemos. ¿Qué son los derivados financieros? Estos son instrumentos financieros cuyo valor se deriva o se basa en el valor de otro activo, conocido como activo subyacente. Estos activos subyacentes pueden ser acciones, bonos, divisas, tasas de interés, materias primas u otros instrumentos financieros. Los derivados financieros se utilizan para gestionar el riesgo financiero, especular sobre los movimientos futuros del mercado y proporcionar exposición a ciertos activos sin la necesidad de poseerlos como tal. Existen diferentes tipos de derivados financieros. Dentro de estos tenemos los futuros, que son contratos para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada y a un precio acordado hoy. Las características principales de los futuros son que estos son estandarizados y se negocian en mercados organizados. Además, obligan a ambas partes a cumplir el contrato en la fecha pactada. Suelen usarse para especulación o cobertura de riesgo. Otro de los tipos de derivados financieros son las opciones. Las opciones son contratos que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio fijo dentro de un determinado tiempo. Dentro de estos tenemos dos tipos. Los CAL, opción de compra, estos le dan al comprador el derecho de comprar un activo subyacente al precio pactado antes o en la fecha de vencimiento del contrato. Estos son útiles si se espera que el precio del activo aumente. Por otro lado están los PUP, opción de venta, que le dan al comprador el derecho de vender el activo subyacente al precio pactado antes o en la fecha de vencimiento. Se utilizan cuando se anticipa una caída en el precio del activo. Por otro lado tenemos los swap, que es un swap es un acuerdo entre dos partes para intercambiar flujos de caja futuro, basados en diferentes variables, como las tasas de interés o las divisas. Estos son usados principalmente para la cobertura contra fluctuaciones de tasas de interés. Además, también son utilizados en el intercambio de deuda en moneda extranjera. También suelen usarse para manejar los riesgos financieros entre grandes empresas o ya sea bancos. Muy buenas noches, a continuación les voy a presentar la conclusión de nuestro trabajo. Entonces en nuestro grupo hoy aprendimos que los derivados financieros, aunque complejos, son esenciales para la economía moderna. Bien utilizados permiten gestionar riesgos, mejorar la eficiencia del mercado y facilitar operaciones internacionales. Sus tipos más conocidos, futuros, opciones y swaps, tienen características propias y se adaptan a diferentes estrategias financieras, desde cobertura hasta especulación. Pero también hay que ser conscientes de sus riesgos, que van desde la volatilidad hasta la falta de transparencia si no se usan dentro de marcos regulados. Y por eso la regulación es tan importante. No es un freno, sino una red de protección. Protege a los participantes y al sistema financiero de colapsos que ya hemos visto en el pasado. Bueno, eso sería todo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si les gustó, no olviden compartirlo, seguirnos y dejarnos sus comentarios. Esto fue Entre Finanzas, donde hablamos de economía con claridad. Hasta la próxima.